la Asociación Latinoamericana, Caribeña e Ibérica de Derecho y Economía. Es un placer tenerlos aquí en este primer curso internacional de Derecho y Economía, que, bueno, como ustedes sabrán, van a tener lugar los encuentros todos los días jueves en este mismo horario. Y lo que voy a hacer, además de agradecerles a todos, y en especial a todos los alumnos de pregrado que han decidido darle una oportunidad a esto, es presentar a quienes van a ser los profesores durante este curso. Y por eso, si me permite, porque no, la verdad que los currículum de los compañeros son realmente excelentes, no me los puedo acordar de memoria. Voy a comenzar con nuestro presidente, que es el doctor Guzmán Alberstadt, que es egresado de la Maestría en Derecho de la Competencia y de la Propiedad Intelectual por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tiene un posgrado en Análisis Económico del Derecho en la Universidad Complutense de Madrid. Ha asistido a los Harvard Courses in Law and Economics en la Universidad de Harvard en Cambridge, en los Estados Unidos de Norteamérica. Es miembro de la Latin American and Caribbean Law and Economics Association, es decir, esta misma asociación. Es profesor de Análisis Económico del Derecho en la sección de posgrado de las universidades de San Martín de Porres y la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, y de Análisis Económico. Por otra parte, Emanuel Cedeño Brea es un abogado corporativo de la República Dominicana con entrenamiento en finanzas y economía. Cuenta con experiencia profesional en derecho corporativo, derecho administrativo, derecho comercial y financiero, regulación bancaria y mercado de capitales. Es consultor senior en Santo Domingo, en una firma de abogados de la República Dominicana, que se llama OMG. Es un abogado líder en la República Dominicana en los campos de bancas y finanzas y mercado de capitales. Lo ha sido en reiteradas oportunidades entre los años 2012 y 2015. Es docente de Derecho Bancario, Law and Economics y Mercados Financieros en la Pontificia Universidad Católica Madre y maestra del Instituto OMG de Santo Domingo. Es máster en Derecho por la London School of Economics, Master of Science en Derecho y Finanzas por la Universidad Queen Mary. Fue becario Chevening, que es una beca que otorga el gobierno del Reino Unido, y es doctorando e investigador dentro del marco del European Doctorate in Law and Economics por la Universidad de Bolonia, la Universidad de Hamburgo y la Universidad Erasmus de Rotterdam. También es investigador asociado del PhD, es decir, el doctorado del European Research Search for Economics and Financial Governance. Bien, ya me quedé sin aliento. También está con nosotros el doctor Daniel Alejandro Monroy Celi, que es docente investigador en Derecho Económico, es docente de pregrado y docente de las maestrías en Derecho Económico con énfasis en Teoría del Derecho Económico y la Regulación. Es docente en la especialización en Inspección, Vigilancia y Control y especialización en Derecho Financiero y Bursátil. Sus áreas de investigación son el análisis económico del derecho, el derecho de los contratos, el derecho de los consumos. Si quieren buscar sus trabajos pueden acceder, por ejemplo, a SSRN, a ResearchGate, pueden seguirlo en su cuenta de Twitter, que es @DaniAlejandroM. En cuanto a sus estudios, es abogado por la Universidad de los Andes, especialista en Derecho Contractual por la Universidad del Externado de Colombia, magíster en Derecho Económico por la Universidad de Chile y doctorado en Derecho en la Universidad del Externado de Colombia. En su carrera profesional ha sido asesor de entidades gubernamentales en temas de servicios públicos domiciliarios y contratación estatal. Por supuesto, también es miembro de nuestra asociación y ha sido investigador de la Universidad del Externado de Colombia desde el año 2010. En la actualidad es profesor de pregrado en Análisis Económico del Derecho en la Facultad de Derecho y en la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales, y docente de la Maestría de Derecho Económico, Derecho de la Responsabilidad, Derecho Económico Internacional y Derecho Financiero, también en la Universidad del Externado.
Actualmente es docente de la especialización en Inspección, Vigilancia y Control, como también docente en especialización de Derecho Financiero y Bursátil de la Universidad del Externado de Colombia. Es profesora de Economía Política en el Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Granada, España. También es miembro del Instituto de Derecho y Economía de la Universidad Carlos III de Madrid. Recibió su doctorado con mención en Economía e Instituciones por la Universidad Complutense de Madrid en el año 2007. Luciano Benetti Tim es abogado corporativo desde el año 94. Su práctica profesional está centrada en el sur de Brasil y en Sao Paulo. Más que nada se desempeña como abogado interno en los tribunales y los principales bufetes de abogados del país. Además, cuenta con una sólida formación académica, tanto en el Brasil como internacionalmente. Su práctica se centra en la estrategia en los casos complejos, así como en los impactos comerciales y económicos de las operaciones en las que asiste. Y bueno, él lo que hace es aportar su experiencia académica en Derecho y Economía a la abogacía. Actualmente es el jefe de Departamento de Resolución de Disputas de la CMT, que incluye negociaciones, mediaciones, arbitrajes y litigios. En este campo participa estratégicamente en la argumentación oral, redacción de documentos y dictámenes legales, y en el liderazgo nacional del equipo de litigios de la firma. Bueno, entre sus áreas de ejercicio profesional se encuentra la agroindustria, el papel y la celulosa, la maquinaria, el alimento, la responsabilidad civil, derecho inmobiliario, construcción civil. Estos son algunos de los sectores en los cuales se destaca el trabajo de Luciano. Flavia Vera, por su parte, es postdoctorado en la Universidad de Columbia de Nueva York, es becario postdoctoral en el Centro Internacional de Investigaciones Económicas de Turín, en Italia. También es becaria invitada en el Instituto de Derecho y Economía de la Universidad de Hamburgo. Fue profesora invitada en la Universidad de Erasmus. Bueno, también máster y doctora en Derecho por la Universidad de Berkeley en California. Es especialista en Derecho y Economía. Entre sus títulos están la licenciatura en Economía, la licenciatura en Derecho por la Universidad de Brasilia. Es profesor de la maestría en Derecho del Instituto Brasiliense de Derecho Público. Es investigador y profesor de posgrado en Análisis Económico del Derecho, presidente durante un periodo de la asociación, de nuestra asociación de ALACDE, en 2 periodos, presidente fundador de la Asociación Brasileña de Derecho y Economía, analista legislativo en el Senado Federal desde 1985, trabajó asesorando en la asesoría legislativa, es profesor del Instituto Legislativo Brasileño, también ha trabajado en la Comisión Mixta de Presupuesto, ha sido asesora de senadores, como por ejemplo Nelson Carneiro y Jarbas Pasarino, y sirvió en el bufete de abogados del Senado Federal. Además también es miembro de la Sociedad Mont Pelerin y ha tenido participaciones activas en Liberty Fund, además de ser mediadora judicial. La doctora Luciana Yeung es doctora en Economía, con una pasantía en la Universidad de California en Berkeley. También tiene una maestría en Economía Aplicada y Relaciones Industriales de la Universidad de Wisconsin. Es licenciada en Economía, es miembro fundador y también fue presidente de la Asociación Brasileña de Derecho y Economía. Fue coordinadora del curso de pregrado de Economía de INSPER durante los años 2010 a 2018. Es investigadora que se dedica, por supuesto, al análisis económico del derecho y ha realizado estudios empíricos en derecho. Ha publicado, les diría, prácticamente todas las revistas, incluyendo el Journal of Institutional Economics, el Journal of Management and Mathematics, la Enciclopedia de Law and Economics, en revistas de economía aplicada, en Economic Analysis Law Review, Journal of Institutional Studies, de todo. Es revisora interina del Journal of Empirical Legal Studies
también de la European Journal of Law and Economics, de la Journal of Institutional Economics, de Operation Research and Decisions, Economic Analysis of Law Review, Journal of Empirical Studies in Law, Applied Economics, entre otras. Por último, Dirk Zavala es licenciado en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, realizó una maestría en Cooperación Legal Internacional con especialidad en Competencia Económica en la Universidad Libre de Bruselas. Además, tiene estudios de posgrado y estancias en la Escuela de Derecho de la Universidad de Harvard, en el Colegio de Europa, en la Universidad Carlos III de Madrid, en la Academia de la Haya y en ITAM. Seguimos. El doctor Rubén Méndez Raétegui es bachiller en... perdón, Reategui, dije. Es bachiller en Derecho, licenciado en Derecho y Ciencia Política y abogado por la Universidad Mayor de San Marcos, máster en Economía Aplicada, máster en Marco Institucional y Crecimiento Económico, máster en Economía por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, máster en Análisis Económico del Derecho y Políticas Públicas por la Universidad de Salamanca, es doctor en Economía, es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Rey Juan Carlos, es doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca, ha realizado estudios de posgrado en la Universidad Andina de la Micrófono. Creo que no se ha dado cuenta. A ver, vamos a mandar mensaje. Ya. Ya se dio cuenta. Perdón, estoy silenciado. ¿Tuve todo el tiempo silenciado? No, los últimos 3 segundos. Exactamente. Oh, perdón. Bueno, no sé por dónde estaba. Estaba con Rubén. Sí, pero no sé hasta dónde había llegado. La Universidad de Salamanca. La Universidad de Salamanca. Bien. Luego, bien, PhD en Economía, PhD en Ciencias Sociales, PhD en Derecho, estudios de postdoctorado en la Universidad Andina, ha sido becario de excelencia del gobierno del Commonwealth de Australia, el Banco Santander, de la Universidad de Salamanca, de la Fundación Carolina y el Macquarie Bank. Ha sido investigador, profesor universitario de planta y además también visitante de pregrado y posgrado en diversas universidades extranjeras, entre ellas Harvard, la Universidad del Externado, Murdoch University of Rotterdam, la Universidad de Málaga. Sus investigaciones se basan y toda su labor académica en Derecho y Economía, Regulación Económica, Calidad Institucional, Políticas Públicas, Desarrollo Económico. Es docente titular principal de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, es miembro también de la Mont Pelerin Society, de la Asociación Italiana de Law and Economics y de la Asociación Alemana de Law and Economics, además de ser el director de la revista de Derecho de la Universidad de Viceuniversidad Católica de Ecuador. Bueno, le cedemos la palabra en este momento a la doctora María Alexandra Ortiz, que es la representante de la Universidad del Externado. Hola, muchas gracias Juan Martín. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Bienvenidos a todos y todas. Es un gusto que me hayan permitido tener estos momentos para compartir con ustedes las reflexiones que en torno al derecho y economía nos convocan hoy. Darles también un agradecimiento al grupo de ALACDE que se ha renovado en su board y que por iniciativa del board de Rubén Méndez, que
a través de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, ha hecho posible este primer curso de Derecho y Economía, y sobre todo muy complacida y muy feliz de ver que tenemos 80 participantes. Entonces, más o menos hagamos una reducción de los que siempre hemos estado en la línea del análisis económico del derecho y en esta tarea de cautivar a más gente a que entren en este mundo tan lindo, tan inexplorado del análisis económico del derecho, y ver más o menos 75 personas que acuden a esta convocatoria es realmente gratificante. Las tareas que se hacen desde cada país en las universidades ha sido bastante dura, ha sido de varias décadas atrás, y esto es la muestra de que esa semilla que alguna vez cada uno de nosotros en sus distintas latitudes ha puesto en sus universidades, pues está dando fruto. Muestra de eso son los 75 participantes, como les digo, de ver ese interés y de ver que nos motivan y nos impulsan a tener este tipo de iniciativas y otros para que estén muy pendientes de todo lo que vamos a hacer de aquí en adelante, tanto a nivel local. Nosotros en la Universidad Externado de Colombia tenemos 2 maestrías, el Departamento de Derecho Económico tiene esa línea de orientación de análisis económico del derecho. Están las puertas abiertas para todos ustedes, tanto investigadores como estudiantes que se están interesando en estos temas, y asimismo hacer la invitación adicional, si me permiten tener esa extensión, a las demás latitudes y demás universidades en las que hoy contamos con esa colaboración, cooperación. Y es un placer, de verdad, tener amigos y colegas hoy que también estamos en esa misma línea, en esa misma iniciativa y haciendo todos los esfuerzos para que la LACDE como organización continúe con su labor en América Latina para el desarrollo del análisis económico del derecho, y que, como les digo, en cada territorio, en cada pedacito de nuestra región, también hacemos lo propio. La idea es tener en ustedes los futuros investigadores, los futuros diseñadores de políticas, los futuros analistas económicos del derecho formados oficialmente a través de esta organización, la LACDE, y a través del apoyo de las diferentes universidades. Muchas gracias a todos y un saludo muy especial, muy amables. Muchas gracias, María Alexandra, por tus palabras. Bueno, ya es momento de comenzar con este curso, así que le cedemos la palabra al profesor que nos va a deleitar hoy, que es el presidente de la asociación, el doctor Guzmán Halberstadt, que va a disertar sobre reflexiones sobre el rol de la contratación en economías emergentes. Muchas gracias, Juan Martín, y permíteme, antes que todo, expresar que me siento honrado de estar acompañado de un equipo de gente de un nivel superlativo académico, del trabajo impecable que ha hecho la Pontificia Universidad Católica de Ecuador, en la persona de mi querido amigo Rubén, que es impresionante su capacidad de trabajo. Y me siento muy agradecido que todas las personas que fueron convocadas para esta nueva etapa de ALACDE hayan Creo que tienen la vacía de metal, ambos. Muy bien. hayan accedido generosamente a participar activamente en el board, y entonces hemos logrado pues consolidar un equipo de primer nivel, del mejor nivel, y tenemos muchísimas ideas, muchas iniciativas, muchos proyectos, ¿no? Y Dios mediante, estoy seguro que todos estos proyectos se van a hacer realidad. Quiero agradecer a Juan Martín, que ha sido una pieza fundamental en esta, y la inspiración probablemente de esta nueva etapa, y a Rubén por su trabajo indeclinable, profesional, impecable. No tengo palabras para expresar mi gratitud, y
por la excelencia de su servicio y de su trabajo dedicado, entregado voluntariamente. Y me siento igual también muy feliz, como dijo María Alexandra, de encontrar tantos chicos y personas y profesionales que estén interesados en este campo del derecho. En esta ocasión yo simplemente cumplo un rol, ¿no?, que me ha tocado, que me ocupa, que es el de asumir, bueno, un poco las riendas de esta organización, pero queremos en esta nueva etapa que la organización sea una organización abierta, una organización inclusiva, una organización abierta para que todos ustedes tengan la oportunidad de escribir, de publicar, de presentar trabajos, de interactuar con nosotros y de poder siempre enriquecerse en este campo inacabable del análisis económico, que es transversal, ¿no? Porque de alguna manera lo podemos aplicar indistintamente a cualquier área del derecho. Entonces, sin más, voy a iniciar mi exposición, que la he dividido en 3 partes. Una parte dedicada a relevar algunos aspectos significativos de los contratos desde el punto de vista económico. Una segunda parte que tiene que hacer con el enfoque actual y la situación actual y las variables actuales que están influyendo en las economías emergentes, y finalmente tratar de engarzar ambos conceptos en unas conclusiones de carácter general. Espero estar a la altura de las circunstancias y a la altura de las expectativas de todos ustedes. Y nuevamente agradecerles, porque, como bien dijo María Alexandra, es un privilegio contar con la asistencia de todos ustedes, y de mi parte contar con un equipo humano de un nivel insuperable, ¿no? Bueno, voy a compartir mi pantalla y vamos adelante. Voy a hablar sobre algunas reflexiones sobre el rol de los contratos en las economías emergentes, ¿no? Y quisiera primero hacer algunas reflexiones sobre, bueno, sobre algo que probablemente muchos de ustedes conocen, pero que tiene que hacer con una de las patas, lo que yo llamo una de las patas de la mesa del análisis económico del derecho, y que tiene que hacer con el derecho de contratos, ¿no? Y la función económica del derecho de contratos, ¿no? Todos sabemos que básicamente el elemento sustancial del contrato está dado por la voluntariedad, ¿no? Más allá de cualquier definición legal, ¿no?, entendemos que el contrato plasma un acuerdo de voluntades, ¿no? Y ese es el fundamento del contrato desde el punto de vista no solamente jurídico, sino también económico, ¿no? Entonces, nosotros normalmente solemos estudiar una serie de clasificaciones respecto de los contratos, y probablemente en las aulas todos han estudiado distintas clasificaciones de contratos. Sin embargo, nosotros nos detenemos desde el punto de vista económico en que el contrato, en aquellos contratos en los cuales normalmente se celebran en un momento, ¿no?, y su ejecución se lleva en un momento distinto o en una forma continuada. En aquellos actos o aquellos contratos de ejecución inmediata, esto no genera un mayor problema, puesto que el contrato se perfecciona y se ejecuta en el mismo acto. No siendo así en la mayoría de contratos en los cuales se celebra en un determinado momento, pero se ejecuta en un segundo momento, ¿no? Entonces, teóricamente, el contrato contendría, o debería contener en abstracto, ¿no?, las acciones futuras y las previsiones de cómo se van a comportar los contratantes
en el marco de este contrato, a partir de una precisión explícita, ¿no? O implícita de las circunstancias que se pueden dar en la ejecución del contrato. Esto lo podemos ver claramente si queremos agarremos cualquier contrato de ejecución diferida y veamos que siempre, cuando hacemos un contrato, y lo digo como abogado, ¿no? Siempre nos ponemos a hacer un ejercicio básicamente de discriminación entre lo probable y lo posible, ¿no? Y siempre lo que hacemos es plantearnos la pregunta, ¿qué cosa puede pasar, ¿no? Y entonces tratamos en el contrato de contemplar aquellas situaciones que se pueden dar en la ejecución del contrato. Mírenlo desde el lado de un contrato muy simple, como una compraventa diferida, o desde un contrato muy complejo, como un, no sé, un contrato de joint venture, por decir alguno, ¿no? Entonces, en teoría, el contrato estaría dado, dimensionado por la enumeración de las conductas futuras que pueden derivarse en la ejecución del contrato. Sin embargo, esta situación así planteada no es posible, ¿no? Porque ello nos supondría elaborar un contrato completo, el cual contemplara todas las situaciones que se pueden dar desde la celebración hasta la ejecución, ¿no? Con lo cual estaríamos cubriendo todo el espectro posible de situaciones que se pueden dar en la ejecución. Sin embargo, este concepto, esta noción de concepto de contrato completo es una noción ideal, porque desafortunadamente existen una serie de situaciones que no hacen posible que esto pueda llevarse a cabo y que se pueda llevar a término por distintas consideraciones. La primera es que, y es obvia, que al momento de celebrar el contrato nosotros no podemos prever todas las circunstancias que se puedan dar en el futuro respecto de la ejecución del contrato hasta que el contrato llegue a término. Aún así, si estuviéramos en una situación hipotética en que pudiéramos lograr esta aspiración de poder contar o contemplar todas las circunstancias futuras que se puedan dar en la ejecución del contrato, los costos de transacción nos devorarían, porque estaríamos celebrando un contrato, bueno, que prácticamente sería una enciclopedia, porque tendríamos que contemplar todas las situaciones que se podrían dar en la ejecución. Desde el punto de vista de la posibilidad, teóricamente, prácticamente todo es posible, ¿no? Desde el punto de la probabilidad, justamente nosotros lo que hacemos es discriminar al momento de hacer un contrato qué cosas son las que pueden ocurrir y cuáles no. Y lo tercero es que la información con la que contamos probablemente al momento de celebrar el contrato no es verificable muchas veces, porque depende en muchos casos de consideraciones exógenas, ajenas a la voluntad de las partes, ¿no? Yo agregaría un cuarto tema que tiene que hacer con el behavioral economics y que tiene que hacer con los sesgos que los individuos tenemos al momento de leer, interpretar e inclusive ejecutar los contratos, ¿no? Siendo así, tenemos que concluir inexorablemente, ¿no?, que los contratos, por definición, son incompletos, ¿no? Y que la idea de tener un contrato que contemple todas las situaciones futuras que se pueden dar en su ejecución es una idea ilusoria, una idea utópica. Entonces, si estamos ante un contrato incompleto, ¿no es cierto?, lo concreto es ver cuál es la forma en que podemos completar contratos incompletos, ¿no? Y entonces, en eso sí tenemos distintas formas de completar contratos. Una de las formas que solemos utilizar y que probablemente es la que ha sido muy frecuente ahora cuando nos hemos encontrado con la pandemia, ¿no?, es la renegociación. La renegociación no es otra cosa que nuevos acuerdos que las partes van tomando en el camino conforme se van dando las circunstancias, ¿no? Y entonces, si no se llega a un acuerdo de renegociación, entonces inexorablemente estaremos discutiendo las condiciones de la extinción del contrato. Pero no es la única forma a través de la cual solemos completar los contratos, ¿no? Las sociedades son, estrictos en sus contratos,
Y el contrato viene a ser de alguna manera el pacto social que está plasmado en el estatuto, y como ustedes se habrán dado cuenta, el estatuto contiene, por lo menos en la legislación peruana, una enumeración rigurosa, en muchos casos torpe, en muchos casos costosa, en muchos casos diríamos hasta incomprensiblemente burocrática, ¿no? De requisitos y menciones y consideraciones que tienen que estar presentes en una sociedad. Sin embargo, ello en modo alguno cubre todas las circunstancias y contingencias que se pueden dar en la ejecución de en el día a día de una sociedad. Un estatuto no contempla, por ejemplo, si yo despido o no a un trabajador. Un estatuto no contempla, por ejemplo, qué hago yo si es que tengo que abrir una sucursal o no, o si es que tengo que variar de giro, o si quiero, por ejemplo, incorporar un nuevo comité de gerencia, o si quiero alquilar un local adicional, en fin, infinidad de situaciones que no están previstas en este estatuto rígido, ¿no? Casi número clausus que establece nuestra, por lo menos en el Perú, nuestra anquilosada Ley General de Sociedades, ¿no? Entonces tenemos que recurrir a algún mecanismo para completar este contrato de sociedades. Aquellas cosas que se dan en el día a día, ¿no? Desde comprar insumos, contratar trabajadores, negociar las condiciones de trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto se hace a través del mecanismo de la organización. Y es por eso que las sociedades tienen una estructura organizacional, ¿no? Que en muchos casos está compuesta por la Junta de Accionistas, la Junta General de Accionistas, en algunos casos el directorio, en otros casos por las gerencias, ¿no? Y que son los encargados, según se trate de la naturaleza de la persona jurídica de la que estemos hablando, hay un audio abierto por ahí, entonces, de completar este día a día del contrato societario, ¿no? Hay, sin embargo, también otras circunstancias en las que las partes deciden que sea una tercera persona, ¿no? Aquella que complete el contrato de sociedad, ¿no? Es decir, derivan en una tercer agente que complete una situación no prevista en el contrato, bien sea mediante un mecanismo de composición de solución de controversias, bien sea a través de un amigable componedor, ¿no? Pero también hay ciertos contratos que por su naturaleza es asimétrica desde el punto de vista de las prestaciones a cargo de cada una de las partes, hace que una de las partes complete el contrato, ¿no? Hay contratos en los cuales claramente hay una asimetría respecto de la posición de cada una de las partes que están en el contrato. Y esto hace que en caso en que hubiera una situación no prevista contractualmente, sea una de las partes la que lo complete, ¿no? Esto lo vemos en algunos contratos de trabajo, por ejemplo, en el Perú, por ejemplo, en el tema de la definición del rol vacacional, por ejemplo, que finalmente, si es que no hay acuerdo, es prerrogativa del empleador, ¿no? O, por ejemplo, en las franquicias, cuando, por ejemplo, no hay un acuerdo respecto, ni siquiera un acuerdo, ¿no? La franquicia directamente dispone cómo se completa el día a día del contrato de acuerdo a los patrones de negocios que tiene desarrollado para efectos de su expansión comercial, ¿no? Pero de todos los elementos que hasta ahora hemos descrito para completar los contratos, está claro que el más importante de todos, probablemente, o el más conocido, o el más recurrente, es el del derecho de contratos, ¿no? A que este derecho, es decir, cuando me refiero al derecho de contratos, me refiero a las normas que están contenidas en los cuerpos normativos, hacia el Código Civil, ¿no? Y que vendría a ser el mecanismo por excelencia para completar contratos. Resuelve muchos casos,
pero no todos los casos. Algunos los resuelve bien, otros tantos no los resuelve bien. Algunos los simplifica, en otros casos los complica. Pero mal que bien, el derecho de contratos es un mecanismo para completar contratos, ¿no? El derecho de contratos, y como siempre les he dicho, ¿no? La regla óptima en materia contractual sería, desde el punto de vista del derecho de contrato, la famosa frase salvo pacto en contrario, ¿no? Porque de esa forma serían las partes las que privilegien, ¿no?, la voluntad que quieren expresar, manifestar y poner en práctica a través del contrato que van a celebrar, y solamente en defecto de esta voluntad el derecho de contratos vendría a cubrir, a actuar supletoriamente, ¿no? El gran problema es, y ocurre en el Perú y ocurre en otros países, cuando el derecho, sin ninguna explicación, ¿no?, sustituye la voluntad de las partes, ¿no? Y los argumentos para ello son de los más delirantes, ¿no? Porque cuando en muchos casos el derecho de contratos sustituye la voluntad de las partes, ¿no?, alega consideraciones absolutamente subjetivas, abstractas, que no resisten mayor análisis, ¿no? Yo pongo un ejemplo en el caso peruano, por ejemplo, ¿no? En el caso peruano tenemos un código que nos dice que el plazo máximo para un contrato de arrendamiento es de 10 años, ¿no? Y la pregunta es, ¿por qué no pueden ser 11? ¿O por qué no pueden ser 9? Estamos claros que los plazos por definición son arbitrarios, ¿no? No responden normalmente a una racionalidad definida. Pero ¿por qué yo no puedo celebrar un contrato de arrendamiento por 11 años, ¿no? Hay quienes alegan equivocadamente que esto es por el hecho que se podría discutir aquí un tema relacionado con la prescripción adquisitiva de dominio o la usucapión, ¿no? Sin embargo, esto no tiene ningún sentido, porque una de las condiciones para adquirir para prescribir como en vía de usucapión es la posesión pública, pacífica, permanente, continua y como propietario. En consecuencia, si yo soy arrendatario, no puedo prescribir, porque yo no estoy actuando a título de propietario, sino estoy actuando a título de arrendatario. Entonces, la pregunta es, y me ha ocurrido en la experiencia práctica profesional, ¿no?, de clientes a los que yo no les he podido explicar por qué no puedo celebrar un contrato por 12 años, ¿no? Y se me han ido del país porque sencillamente no podían hacer un contrato en el que tuvieran la estabilidad de tener la sede por el plazo en que ellos querían desarrollar el negocio, ¿no? Entonces, el derecho de contratos cumple y es el mecanismo usual de completar contratos. Ahora, de hacerlo bien o no hacerlo bien, tendríamos que dedicar otra sesión para ello, ¿no? La teoría económica, y aquí cito a algunos autores que ustedes conocen, que son, ¿no? Menciono a Bob Kutter porque Robert Kutter es el fundador de ALACDE, ¿no? Hoy día un poco delicado de salud, pero siempre presente en todas las conferencias de ALACDE en estos 25 años, ¿no?, hasta la última anterior que estuvo conectado en línea, ¿no? Entonces, la idea del contrato es básicamente que el contrato es el medio que complementa la propiedad. El contrato complementa la titularidad y efectivamente permite el tráfico económico y permite que los bienes transiten hacia quienes le atribuyen usos más valiosos, ¿no? Pero la idea de la importancia de los contratos no es una idea reciente, es una idea que data desde las épocas de Adam Smith, desde el siglo XVIII, ¿no?, o de Durkheim, desde el comienzos del siglo XX, fines del siglo XIX, ¿no?, en los que hablábamos de esta idea de la especialidad en el trabajo y de la división del trabajo, ¿no?
Y básicamente la división del trabajo hace posible justamente que yo pueda comprar una torta en vez de ponérmela a hacer, ¿no? Y entonces esto reduce evidentemente esta especialización y esta división social del trabajo hace posible que podamos satisfacer nuestras necesidades, ¿no? Lo cual no podría darse en un mundo en que no existieran los intercambios. Ya visto desde un punto de vista puramente de Game Theory, ¿no? Jean Mackay, el profesor canadiense, también miembro del Advisory Board de ALACDE, ¿no? Nos dice pues que efectivamente los contratos son de alguna manera estructuras que se alinean a un win-win game, ¿no? Porque en realidad contratamos para estar mejor, contratamos para mejorar nuestra posición, contratamos para satisfacer nuestras necesidades, ¿no? Y entonces, dentro de esta línea de importancia de los contratos, el derecho de contratos le ocupa un rol, ¿no? Y este rol que tiene el derecho de contratos es básicamente promover, ¿no? Generar las condiciones para que existan mayores intercambios económicos, porque los intercambios económicos generan valor en términos agregados, ¿no? Intercambiamos cosas que valoramos menos por otras que valoramos más. Y entonces, como bien dice Cutter, utiliza un término que a mí me parece muy adecuado, ¿no? El derecho debería lubricar las transacciones, debería facilitar, debería viabilizarlas, ¿no? La pregunta es si lo hace o no, y esa es una pregunta compleja en sociedades como las nuestras, en las que estamos a veces invadidos de una legislación frondosa y muchas veces que lejos de propiciar los intercambios los entorpece, ¿no? En el Perú, hacer una transferencia de hacer una compraventa de una casa es poco menos que, un poco menos que un parto, ¿no? Es una cosa de locos, absolutamente de locos. Porque alguien podría decir que de acuerdo al código, el código nos dice que la compraventa de un bien inmueble es consensual, es decir, basta el acuerdo de voluntades para que haya transferencia. Pero no, porque si yo voy, yo lo tengo que hacer una minuta, esa minuta la tengo que autorizar con un abogado. A raíz de que hubo aquí en el Perú un incidente en que hubo pues una persona que hizo varias estafas, varias estafas con propiedades, entonces a un inteligente congresista se le ocurrió asumir que todos los peruanos eran potenciales delincuentes y en consecuencia la presunción de la buena fe registral fue extendida al título archivado. En consecuencia, ahora si uno quiere comprar una casa tiene que ir a sacar el título y ver desde, como en el Perú no tenemos un seguro de títulos, entonces tenemos que ir hasta la raíz para ver si efectivamente no hay nada oscuro. Pero nos piden también que paguemos un impuesto de alcabala y nos piden también que presentemos los impuestos municipales y nos piden que paguemos el impuesto por adelantado de todo el año en el que se hace la operación y se impone también la obligación de pagar el impuesto a la renta por la diferencia de precio de cargo del comprador y se pide también las copias literales de registros públicos de la propiedad. Y cuando uno le explica al notario que, señor notario, usted es un fedatario, ¿a usted qué le interesa todo esto, ¿no? El notario simplemente le responde, bueno, la ley me ha puesto a mí como un responsable solidario. En consecuencia, si yo le digo al notario, ¿a usted qué le importa quién es el dueño de la casa que me está vendiendo? Porque eso me lo va a calificar finalmente el registrador. Pues el notario sencillamente no me hace ninguna transferencia, ¿no? Y entonces, bajo esta situación, estamos claros que hacer una compra, lo que ocurre en la práctica es que mucha gente no titula, ¿no? Y como la gente no titula, entonces tenemos derechos de propiedad oscuros, opacos, ¿no? Y eso trae una serie de consecuencias que no es materia en este momento abordar, ¿no? El derecho a contratos también debería prever también situaciones de lo que algunos llaman accidentes contractuales, ¿no? Y que tienen que hacer básicamente con
estas conductas impropias u oportunistas, ¿no? Que pueden darse como consecuencia de vacíos no previstos por las partes al momento de celebrarlos, bien sea por desconocimiento, bien sea por ignorancia, ¿no?